queridos hermanos y hermanas y amigos que escuchan y se deleitan en la palabra del Señor. Qué bueno que comenzamos un nuevo año lleno de expectativas como todos los años, y como ya sabemos, todos los años traen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas o que no nos gustan tanto, pero sí nos vamos a deleitar. Siempre es un deleite servir al Señor y siempre es un deleite estudiar su palabra, estudiar la Biblia, el contenido. Y esta lección riquísima y hermosísima tiene un tema bien trascendental que ha sido bien discutido, especialmente en los foros juveniles, y es el tema de la perfección dentro de todo lo que vamos a estudiar en el libro de Timoteo. Pero quisiera decirles que estamos entrando ya en la quinta unidad que se titula Palabra, Amor y Servicio, y fue escrita por el reverendo Juan Figueroa Umpier. Señor lo bendiga y le dé mucha sabiduría, ¿verdad? También para seguir estudiando y seguir escribiendo estas lecciones. Esta lección número 18 se titula Inspírate en la palabra de Dios. Y el texto bíblico se encuentra en 2 de Timoteo 3, 14 hasta el 4:2. El texto áureo dice en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Preciosa, me encanta cuando estudiamos todo lo que tiene que ver con los linajes familiares, especialmente con los abuelos. Le doy gracias a Dios infinitas porque el Señor me permitió compartir con mis abuelos paternos y con mis abuelos maternos, todos ellos, y pude compartir con ellos muchos años. Y les puedo decir que es un deleite que me hablen de la relación de los abuelos. Esta lección tiene 3 objetivos. Esos objetivos son: el número 1, clarificar la noción sobre lo que es la inspiración divina de las Escrituras, hacer conciencia de los frutos que produzca la palabra de Dios en los creyentes, y número 3, recabar que como iglesia prediquemos a todos la palabra ante Dios y Jesucristo. Vocabulario tiene 2 términos bien importantes. Unos términos que son bien susceptibles en estos tiempos, ¿verdad? El primero es palabra de Dios. En ocasiones la palabra de Dios puede ser entendida como la ley de Dios, ley que comenzó a tener forma escrita con Moisés. En otras ocasiones la palabra de Dios se entiende como su voluntad o mensaje dado a personas y pueblos a través de sus mensajeros. Hoy, cuando se habla de la palabra de Dios como la Biblia en totalidad, se denomina como las Escrituras. Finalmente, Cristo, según afirma el Evangelio de Juan, se reveló como el Verbo encarnado de Dios, y Cristo, como palabra encarnada de Dios, le da unidad a todas las Escrituras. El segundo concepto es ser perfecto. Ser perfecto es ser santo. Solo Dios es santo o perfecto, y de su santidad y perfección revelada en Cristo, que es el Verbo de Dios, tomamos todos nosotros. Vamos a la palabra, vamos al texto. El texto que se va a estudiar
aparece en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 14 en adelante hasta el capítulo 4, el verso 2. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encarezco mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende, anima, enseñando con toda paciencia. Aleluya, qué palabra tan inspiradora para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Y esta lección tiene un vocabulario, tiene un bosquejo que tiene 4 partes. La primera parte, A, aparece la exhortación a persistir en la palabra aprendida. Y eso aparece en 2 de Timoteo 3:14 al 15a. Luego aparece la palabra hace sabio para salvación en el verso 15b. La parte C, las escrituras son inspiradas por Dios, el verso 16a. Y finalmente, varios usos y frutos del conocimiento de las escrituras en los versos 16b al 17. Así, hermanos, queremos dejar al hermano Richard López con el análisis de la lectura de esta lección. Bien atentos, quiten todo lo que les interrumpa, ponga su mente, todo su corazón en la palabra del Señor. Comparta estas lecciones, hermanos. Son hechas con mucho amor y de nosotros fluyen muchos deseos y mucha pasión porque la palabra y la Biblia se siga estudiando. Así que los dejo con el hermano Richard López. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno vernos una vez más y en un nuevo año que estamos comenzando. Damos la gloria al Señor porque pudimos terminar el 2020 para la gloria de Dios, a pesar de tantas calamidades, tantas dificultades. El Señor nos ha traído hasta aquí y ha sido con múltiples bendiciones, y por eso estamos más que agradecidos del Señor. Y en este día vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. Siempre hemos estado hablando de la palabra de Dios, que es lo que enseñamos a través de estas clases. Pero en particular esta unidad comienza precisamente bajo el tema de inspírate en la palabra del Señor. Es la quinta unidad, como muy bien dijo mi esposa Sandra, que va a tratar la palabra amor y servicio. Así que damos la gloria al Señor por todas las oportunidades que nos ha dado durante todos estos meses de poder estar juntos hablando de la palabra del Señor y sobre todo aprendiendo tantas cosas y tantos detalles importantes que la palabra nos ha traído a cada uno de nosotros. Así que vamos a examinar este pasaje
de segunda de Timoteo, en el capítulo 3, los versos del 14 hasta el capítulo 4, el verso 2. Así que estamos en el capítulo 3, comenzando en el verso 14, extendiéndonos hasta el capítulo 4, el verso 2. Un pasaje muy conocido. Está el apóstol Pablo dándole consejos al joven Timoteo. Joven, aunque tenía casi 40 años ya, de acuerdo a los eruditos, pero joven en el ministerio, joven en la tarea que se le estaba encomendando, que era pastorear la iglesia de Éfeso, una iglesia grande, una iglesia poderosa, una iglesia que manifestaba todos los frutos del Espíritu. Y Pablo le está dando consejos a Timoteo acerca de cómo dejarse llevar por el Señor para poder dirigir eficazmente la obra que estaba entregándosele en las manos, que era pastorear, dirigir esta congregación naciente, fuerte del Asia Menor. De hecho, si ustedes se van al mensaje de las 7 iglesias en el Apocalipsis, a la primera iglesia que se le habla es precisamente a la iglesia de Éfeso, a donde es asignado Timoteo para trabajar. Y es interesante, hermanos, ver todos estos detalles que rodean estos consejos y sobre todo el tema que nos ocupa en el día de hoy. Fíjense, los escritores bíblicos, vamos a comenzar pensando un poco en cómo la Biblia llegó hasta nosotros, cómo la escritura fue redactada para que nosotros pudiésemos tener acceso a ella. Y podemos comenzar a pensar por un momento en cómo fue el proceso, cómo Dios ideó este plan para que la palabra, su palabra, llegara hasta cada uno de nosotros. Bueno, los escritores bíblicos recibieron el mensaje de Dios como un dictado. Fue que Dios le dijo: siéntate ahí, vas a escribir palabra por palabra lo que te voy a decir. Y de hecho, porque fue así, podríamos pensar de esa manera. Y porque fue así, ese hecho garantizaría que las escrituras están libres de errores. O sea, no hay errores en la escritura porque fue un dictado de Dios hacia los que le escribieron. Esa es una manera en la que podríamos pensar. Por otro lado, podríamos también pensar que los mensajeros de Dios escribieron desde su comunión con Él, o sea, desde su experiencia personal con el Señor. Y no obstante que entre uno y otro puede apreciarse que hay diferencias, porque en sus vidas eran diferentes, sus épocas eran diferentes, pues parte del mensaje que ellos dieron plasmaron esa experiencia de la época en que cada uno de ellos vivió. Por otro lado, podríamos también pensar, mira, que lo importante de la inspiración de las escrituras es que a coro y sin ponerse de acuerdo, todas ellas identifican a Jesucristo nuestro Señor como el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras vidas. Así que, ¿cuál es la perspectiva o el acercamiento que nosotros tenemos a la Escritura? Podría ser en cualquiera de estas 3 posiciones, o podríamos establecer un balance entre estos 3 pensamientos. Bueno, cada uno de nosotros va a examinar la Escritura y va a acercarse a ella de acuerdo a cómo su visión de Dios se ha establecido y se ha desarrollado en medio de la comunidad a la que pertenecemos cada uno de nosotros. Así que, mirando y pensando en esa realidad, vamos a mirar lo que el pasaje nos tiene que decir a cada uno de nosotros. Miren, hay un hecho que es innegable. Dios se ha revelado en su palabra. O sea, el Señor se ha mostrado a sus hijos, a su creación, se ha mostrado a cada uno de nosotros a través de la Escritura. O sea, su palabra, toda esa revelación de Dios que comenzó desde Génesis y termina en Apocalipsis, no es otra cosa que una revelación continua y progresiva a través de la historia
que culmina en la persona de Jesucristo, tal y como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y es esa relación con Cristo la que ha posibilitado que los seres humanos nos arrepintamos de nuestros pecados y transformemos nuestra vida. Así que tenemos que mirar siempre la Escritura con ese hecho que es, desde que comienza hasta que termina, el tema central de la Biblia. O sea, Dios se acercó al hombre que creó para salvarle, para reconciliarlo consigo mismo a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. O sea, la palabra de Dios entonces no es solo voz de Dios, es acción, es una acción redentora que provoca salud, provoca bienestar para todos los seres humanos. O sea, por su palabra, Dios nos revela lo que Él es y lo que Él quiere que nosotros seamos. O sea, en la Biblia, en la palabra del Señor, la Escritura, todo lo que ella contiene es voz de Dios, es palabra de Dios. Hay posiciones teológicas modernas que establecen que la Biblia contiene palabra de Dios y hay varios acercamientos y hay sobre todo explicaciones acerca de que parte de lo que la Biblia contiene y fue escrito por hombres menciona inclusive que mira, esta parte soy yo el que estoy opinando y no Dios. Bueno, pero yo la veo en términos generales, toda ella como una manifestación del Dios nuestro, el Dios que nos creó. Por lo tanto, yo la considero palabra de Dios para mi vida y para la vida de aquellos que alcanzan salvación, restauración y reconciliación en Dios a través de esa palabra que es viva y es eficaz. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, los versos 16 y 17, que es viva y eficaz, es dinamita, es una palabra que penetra, es más cortante que una espada de dos filos y llega hasta lo más profundo del alma, hasta lo más escondido de nuestros corazones. Hasta allí penetra la palabra del Señor y es una palabra transformadora, reconciliadora, repito, que acerca el hombre a Dios. Eso es la palabra del Señor para mí. Eso es lo que significa la palabra de Dios para mi vida. Y en esta lección que estamos discutiendo, en esta lección que estamos ofreciendo en este día, afirmamos que la palabra de Dios fue inspirada por Él, lo cual es otra forma de decir que las Escrituras son pura manifestación de los propósitos y los medios que Dios usa para llevar a cabo su propósito de redención para los seres humanos. Más que una clase hoy parece que estoy predicando, pero es que realmente a mí me apasiona el tema de la palabra, discutir acerca de ella, profundizar. Los estudios avanzados que Dios me permitió realizar, de hecho fueron bíblicos teológicos, porque es un énfasis tremendo en todos los aspectos apologéticos, todo lo que es teología bíblica. Eso es lo que me apasiona, es lo que me ha llevado a estudiar y a profundizar la palabra del Señor para a través de ella seguir renovando mi espíritu, mi alma, y de esta manera, a través del testimonio de lo que la palabra ha hecho en mi vida, poder llevarlo a otros, poder enseñarla, poder predicarla, de modo que esta palabra transforme, guíe y pueda llevar a otros al señorío de Cristo. Como el apóstol Pablo decía, yo prosigo en esta tarea, prosigo hacia el blanco de la soberana vocación, que es el llamado en Cristo Jesús, Señor nuestro, para gloria de Dios Padre. O sea, esa es la palabra del Señor, hacia ese propósito de redención para mí, para ti y para todos aquellos que aceptan su palabra, es que la Escritura nos lleva. En este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, como hemos mencionado,
Pablo está exhortando a Timoteo. Y entre otras exhortaciones que le hace, en este pasaje en particular, le dice, mira, enfócate en la predicación. Enfócate en la fe que él había conocido. Enfócate en eso esa enseñanza a través de la cual tú has sido formado. Y Timoteo fue formado en la tradición apostólica que presenta a Cristo como el fundamento o el centro de la predicación cristiana. Fíjense ustedes, cuando nosotros tomamos los modelos de lo que fueron los primeros sermones, el sermón de Pedro en el Pentecostés, cuando se convirtieron 3,000 almas, y luego más adelante cuando predicó nuevamente y se convirtieron 5,000 almas, y así la predicación de Felipe, y cuando era apedreado, cuando se encontró con el etíope, y así sucesivamente. Si nosotros seguimos el modelo de la predicación cristiana en la iglesia primitiva, vamos a mirar que el centro de la predicación era Cristo. O sea, Cristo, que fue manifestado aún desde la antigüedad a través de la Escritura, el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaron del Mesías, todos ellos llevaron esa Escritura al cumplimiento en Cristo, el Cristo que fue crucificado, el que resucitó y el que vive y reina para siempre. O sea, básicamente así, ese es el querigma, lo que es el mensaje del Evangelio en toda la iglesia primitiva. Y así en eso fue formado y se centra la educación que Timoteo recibe. Y la recibe principalmente el apóstol Pablo. Mira, echa mano, arráigate en lo que tu madre y tu abuela te enseñaron. O sea, es importante que eches mano de esas enseñanzas básicas que recibiste desde la niñez. Y enfócate en eso, le dice Pablo, y predica a Cristo. Le advierte que él debía, de hecho, rechazar las novedosas enseñanzas de los maestros judaizantes que se justificaban a sí mismos a base de su supuesto cumplimiento de la ley de Moisés. Ustedes saben que los fariseos y los que se apegaban a la ley establecían y sobre todo que el hecho de cumplir con la ley era suficiente para cumplir con Dios y llegar al cielo. Y aún en medio del movimiento cristiano sabemos que se infiltraron los judaizantes tratando de echar a un lado el mensaje de Cristo, el mensaje redentor de Cristo, para tratar de tratar de introducir de nuevo la ley en los nuevos convertidos. Pero Pablo le dice, mira, no, rechaza ese tipo de mensaje, rechaza los cuentos de viejas, le dice en un momento dado, tratando de decir que mira, toda esa enseñanza, esa enseñanza novedosa que en tiempos de Pablo, en tiempos de Timoteo y más adelante vieron la iglesia cristiana primitiva naciente, los gnósticos y todos estos movimientos, los antinomianos y otros que trataban de justificar su comportamiento basado en la gracia de Dios y tratando de enseñar error dentro de las iglesias. Todo esto que estoy mencionando son aspectos que se estudian individualmente, independientemente, pero lo hago en esta hora para establecer ese énfasis que Pablo le estaba diciendo a Timoteo acerca de echa mano de lo básico, de lo importante, lo que se te enseñó desde la niñez. Ese debe ser el centro de tu predicación. Y para mí esto es un detalle bien importante, porque hoy en día tenemos muchos pensamientos teológicos, tenemos pensamientos liberales, tenemos pensamientos ultraconservadores, tenemos pensamientos de la nueva era, tenemos pensamientos del posmodernismo, tenemos pensamientos hasta de género que se ha introducido dentro de la iglesia, inclusive
tenemos todos estos pensamientos ahora dentro de la iglesia. Que si los reformados, por un lado, con el ultracalvinismo. Tenemos que si por otro lado, que si los herejes que se levantaron en contra de los primeros cristianos de la Reforma Protestante, que todavía hay vestigios en nuestra época, que si los arminianos. Wow, hermanos, si nosotros nos ponemos a estudiar lo que es la teología cristiana, nos vamos a dar cuenta del montón de movimientos que ha habido en diferentes épocas y que se manifiestan al día de hoy en distintos pensamientos que están aún dentro de nuestras iglesias. Y sobre todo eso, en época de Pablo, se lo advierte a Timoteo diciéndole: ten cuidado con las enseñanzas novedosas y arráigate en lo que has aprendido desde la niñez. Eso nos advierte a cada uno de nosotros de la misma manera. Vámonos a la Biblia, vámonos a la Escritura, vámonos a lo que la Escritura dice, vámonos a lo básico, vamos a lo que aprendimos desde la niñez, para que el Evangelio sea predicado de forma pura, sin distorsión, sin reinterpretaciones basadas en grupos que acomodan la verdad a su pensamiento y no al de Dios. Eso es algo importante que debemos aprender como iglesia en el día de hoy. Mirar la Escritura y acercarnos a la Escritura con lo que verdaderamente dice. La hermenéutica es clara, la interpretación bíblica es clara. La Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no tenemos que buscarle 5 patas al gato porque no la tiene, a menos que sea normal, a menos que sea un gato que nació con deformidades. Y fíjense lo que estoy diciendo. Si nosotros encontramos un animal cuadrúpedo con una pata adicional, es una deformación. Por lo tanto, todo aquel que quiere ir más allá de lo que la Biblia dice es una deformación también. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: vete y arráigate, predica lo que se te enseñó y que Cristo sea el centro de ese mensaje. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor. En segundo lugar, Pablo destaca el valor que tuvo para Timoteo haber conocido por medio de personas verdaderamente cristianas el Evangelio. En este aspecto, Pablo es más explícito en 2 de Timoteo, desde el capítulo 1, en el versículo 5, donde menciona la fe no fingida, que su abuela Loida y su madre Eunice le habían enseñado. O sea, ellas formaron el pensamiento de Timoteo hacia la verdad del Evangelio para desarrollar una fe no fingida, sino una fe verdadera. Wow, hermanos, qué tremendo mensaje. Cada uno de estos aspectos es una predicación para mí. Pero en esta parte le dice una predicación, o más bien una fe no fingida. Y cuando hablamos de una fe no fingida, una fe verdadera, es aquella que se expresa conforme a lo que el Evangelio dice, como hemos estado mencionando. Una fe fingida es aquella que aparenta una cosa que no es, que ante el mundo y ante los demás o ante el grupo dentro de la congregación se comporta, habla de cierta manera, pero cuando sale de ahí, miren, es más un demonio que un ángel del cielo. Se expresa con palabras soeces, busca el engaño, usa la mentira, no tiene misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está en la iglesia y se manifiesta dentro de la congregación como una persona de mucha fe, pero ciertamente no lo es. ¿Por qué? Porque está fingiendo ser cristiano, está engañando. Es lo que literalmente en el teatro griego se conocía como un hipócrita, una persona de dos caras. O sea, una cara, cuando no tenía la máscara era una persona, pero para el teatro
Se ponía una máscara y nadie sabía lo que realmente había detrás. Eso es lo que el apóstol le está diciendo como segundo punto importante en esta lección para el día de hoy. Que tu fe sea genuina, apegada a esas enseñanzas que hemos recibido desde la niñez. En tercer lugar, Pablo destaca el hecho de que Timoteo aprendió las escrituras desde la niñez. Y ciertamente la niñez es la época más convincente o más conveniente y la más apropiada para conocer la verdad de Dios. Dice el libro de los Proverbios que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque es bien difícil que tú enseñes a un niño las verdades bíblicas, las verdades esenciales de Dios y de su palabra, y que más adelante las niegue. Ha habido casos que hay personas que, si habiendo desde pequeño estudiado y conocido la palabra de Dios, luego más tarde pues niegan la palabra y dicen que son ateos, pero realmente no lo son. Siguen temiendo a Dios y siguen respondiendo a esa verdad de Dios, pero se vuelven rebeldes ante un acontecimiento que sucedió en sus vidas. Pero más allá son personas rescatables que podemos volverlas a traer al Señor, porque conocen, tienen ese conocimiento que han aprendido desde la niñez. En mi caso yo puedo decirle que mi mamá me llevó a mí a la iglesia desde el vientre. Yo fui presentado en la ciudad de Nueva York donde nací, y desde el vientre de mi mamá íbamos a la iglesia. Al regresar a Puerto Rico, que fuimos a vivir al barrio Sabanayana de Salinas, allí estaba la capilla de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, y allí yo me levanté, como he dicho en otras clases, como testimonio. Y de allí en adelante he sido miembro de la iglesia hasta el día de hoy. No he conocido otra cosa. En una ocasión yo decía en una predicación: hermano, yo no tengo un testimonio de decir que yo era drogadicto y Dios me rescató, que yo era alcohólico y Dios me rescató, que yo era un pillo y Dios me rescató. Yo ese tipo de cosas no las puedo decir. Mi testimonio se centra en que desde la niñez he estado en la iglesia y he aprendido las sagradas escrituras. Eso es lo que puedo testimoniar. Y a mis dos hijos, de igual manera, desde el vientre de su madre hasta el día de hoy, son parte de la iglesia del Señor. Claro, ellos se han adelantado hasta un poco más en el estudio profundo de la Escritura. Y créanme, hermanos, que para mí es un deleite poder discutir aspectos bíblico-teológicos con el hijo menor mío y con mi hijo mayor también. Pero el más incisivo, el más que le gusta preguntar, el más que le gusta retar al intelecto, es a mi hijo menor Ezequiel. Ezequiel es un estudioso y le gusta retar al intelecto. Por lo tanto, a mi hijo menor, créanme, hermanos, no es porque hoy yo quiera lucirme arrogantemente, pero mi hijo menor es bien difícil meterle gato por liebre, porque te la va a batear inmediatamente. Y eso para mí es satisfacción de que aprendió las escrituras desde la niñez, y no hay viento de doctrina que lo pueda engañar. No hay persona que pueda predicar un mensaje distorsionado, porque inmediatamente él lo cuestiona. Y no es que cuestione de manera impropia, de manera irreverente o como una falta de respeto, no. Simplemente cuestiona y pregunta cuando no está de acuerdo con algo. Ese es el ejemplo que tenemos con los bereanos. Los bereanos, que lo he mencionado antes, no cuestionaban a Pablo, simplemente iban y corroboraban si lo que Pablo decía era cierto. Y cuando veían que era cierto, afirmaban su compromiso de seguir ayudando y apoyando al apóstol Pablo. Y eso es lo que pasa cuando estudiamos y enseñamos la escritura desde la niñez a nuestros hijos. En cuarto lugar,
Pablo enfatiza a Timoteo que las escrituras, o sea, la palabra del Señor, lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que Pablo aquí puntualiza a Timoteo el gran valor de las escrituras. Su valor consiste en que da sabiduría, una sabiduría que obra para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Varios domingos, meses atrás, estuvimos estudiando el tema de la sabiduría y lo explotamos a través del libro de los Proverbios y del Nuevo Testamento. Cómo la palabra del Señor, cuando podemos penetrar en ella, esta nos habla, esta abre el entendimiento y se coloca en nuestro sistema nervioso, acá en el cerebro, allá, cuando la palabra está ahí guardada. Miren, no hay situación que nos aqueje, porque podemos enfrentarla, porque podemos echar mano de la palabra del Señor y todo lo que ésta nos enseña. Así que de ahí que el apóstol le dice a Timoteo, mira, la palabra te da sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, ¿se acuerdan cuando la definimos? Que hablamos de esa capacidad para poder enfrentar las situaciones y tener una solución práctica a cada situación que se nos enfrenta, porque hemos adquirido esa experiencia práctica que nos enseña la palabra del Señor. Así que también Pablo le dice, mira, echa mano de la escritura que te da sabiduría. Y esta advertencia de la que estamos hablando, que Pablo le está haciendo a Timoteo en este pasaje, cuando le dice, cuídate de los falsos maestros. Porque miren, los falsos maestros de ayer son iguales a los de hoy. Son iguales. En una forma o en otra, en la antigüedad, los falsos maestros ignoraban que la promesa de salvación que se anunciaba en las Escrituras, y cuando aquí en este pasaje se habla de las Escrituras, se habla del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. O sea, en todo el Nuevo Testamento, cuando se habla de las Escrituras, se está hablando del Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito, porque el Nuevo Testamento estaba en desarrollo. O sea, el Evangelio, los Evangelios a esta altura no estaban escritos todavía. O sea, el Pablo comienza a predicar basado en el Antiguo Testamento y afirmando que el Antiguo Testamento, todo lo que la Escritura, que es el Antiguo Testamento, profetizó y habló del Mesías, se cumplió en Cristo, y la predicación acerca de Jesucristo se dio basado en lo que decía la Escritura y la experiencia viva de Cristo que murió y resucitó, y de los testigos que así lo vieron. Así que de esta manera muchos, cuando falsos maestros en la época del Señor comenzaban a ignorar esas promesas y no hacían caso de las promesas que estaban en el Antiguo Testamento y tergiversaban el mensaje con ideas como las que Cristo no era Dios, como que Cristo era un hombre, con que el Espíritu de Cristo poseyó el cuerpo de Jesús, y en la cruz el Espíritu se fue y lo dejó solo, y lo que murió allí fue un hombre, que Cristo no resucitó. Cosas como esas se dieron en la antigüedad, pero también en el día de hoy personas como Robert Funk, John Dominic Crossan y unos cuantos más que hasta son citados en el seminario y son estudiados y plantean situaciones acerca de Cristo que niegan la veracidad del Evangelio, que niegan al día de hoy que Cristo haya resucitado, que Cristo haya existido, tan siquiera otros eruditos y escritores han planteado. O sea, estamos hablando de situaciones al día de hoy. Busque, a usted que le gusta investigar, busque lo que dice el Jesus Seminar, el seminario de Jesús, que el presidente era Robert Funk y John Dominic Crossan ellos están ahí. Y vean cómo es que ellos estudian, estos académicos, cómo es que estudian la palabra y qué es lo que dicen. Búsquese el escrito de John Dominic Crossan, como he estado mencionando, un libro que estuve
examinando en una ocasión, que decía que todos los evangelios eran una parábola y que nada de lo que estaba allí era verdad. O sea, cosas como esas y otras muchas que se dan en el día de hoy y que acusan y tratan de rebajar lo que la Escritura y la palabra del Señor nos dice. Así que en el día de ayer o en el día de hoy hay ataques contra la palabra. Ayer y hoy se ignora el poder de Dios en Cristo. Ayer y hoy se trata de ignorar la palabra de Dios. Ayer y hoy se trata de atar el pensamiento de la gente para que no crean. Y ayer y hoy muchos buscan infructuosamente cómo desviar el camino de la salvación que es en Cristo para que no lo encontremos. Y digo de manera infructuosa porque el mismo Cristo dijo que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que puede haber muchos caminos, pero Cristo mismo planteó, mira, es preferible seguir el camino estrecho, pedregoso, difícil, porque ese es el que lleva a la vida eterna. Así que tenemos que estar atentos a todo esto. O sea, toda la Escritura, dice este pasaje, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el término Escritura, como hemos dicho, se refiere al Antiguo Testamento. Lo enfatizamos. ¿Okay? Pero toda la Escritura fue inspirada por el Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que fue inspirada? ¿Por qué Pablo dice que fue inspirada por Dios? Es que miren, todas las promesas de esta Escritura se cumplieron en Cristo. En virtud de la comprensión que hoy tenemos de Cristo como el medio por el cual Dios cumplió su palabra redentora, hoy nosotros vemos que Cristo es la palabra viva. Dios hizo que todo lo que Cristo dijo fuera considerado verdadera palabra de Dios. Cristo en su vida manifestó a Dios. Por eso Él decía, yo soy la palabra viva que descendió del cielo. El apóstol Pablo, disculpen, más bien el apóstol Juan, declaró en su preámbulo, en su evangelio, mira, en el principio era la palabra, el verbo, el logos. O sea, esa palabra activa, esa palabra creadora, esa palabra poderosa que el apóstol Pablo la identifica como dinamita, que creó los cielos y la tierra, que creó a la humanidad. Es la palabra activa que se hizo carne, habitó entre nosotros y nos dio ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Eso es la palabra inspirada por Dios. Y esa inspiración, hermanos, radica en que cada libro de la Escritura, cada libro que está escrito en su modo, en su tiempo particular, se estaba señalando hacia un futuro, hacia el futuro del advenimiento al mundo de Cristo que celebramos la semana pasada, que es la palabra total, la palabra final de Dios, la palabra viva. O sea, Dios, en todo este proceso, Dios escogió a personas para que sirvieran como comunicadores de Él, que consagraran su vida al servicio de Dios. Y ellos lo hicieron tomando la forma y el estilo de ellos. Y lo plasmaron y lo escribieron con su estilo, con su experiencia. Pero fue gente que Dios escogió y que se entregaron a esta tarea de escribir lo que sentían, vieron y lo que en su corazón Dios pudo poner, esas inquietudes. Pero seguían siendo comunicadores de Dios. Tal y como los profetas llevaron la palabra del Señor
a diferentes épocas y diferentes situaciones. Hoy los profetas de Dios somos todos aquellos que proclamamos el señorío de Cristo a través de la palabra, la escritura, la Biblia que tenemos en nuestros medios hoy. Eso es lo que hace Dios. Así que al leer la escritura, al leer la palabra, tenemos que considerar que lo humano y lo divino se unieron y que ahí se dio la reconciliación, que el apóstol Pablo habla de que Cristo reconcilió al mundo con Dios. Así que cuando vemos en las escrituras estos testimonios plasmados, escritos allí en la Biblia, nosotros vemos cómo eso se concretó, esa reconciliación del hombre con el Señor. Y eso es lo que sirve el Evangelio. Tenemos que, de hecho, la obra de Cristo da por cierto que Él nos reconcilió lo humano con lo divino. Cristo le dijo a sus discípulos: ¿creéis en Dios? Pues creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que toda la escritura, termina el apóstol Pablo en este pasaje diciendo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que los frutos de la palabra se enmarcan en la transmisión de la santidad de Dios a los seres humanos. O sea, la palabra de Dios entonces cambia nuestra mente y nuestra conducta conforme al Espíritu de Cristo. Es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos cambia. El apóstol Pablo en Romanos 12, ¿qué plantea? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto. No se conformen a este siglo, sino que transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la palabra de Dios nos permite transformar, cambiar, dar un giro de 180 grados de un punto a otro para que esa palabra logre que el ser humano cambie su manera de pensar, y al mismo tiempo, al cambiar su manera de pensar, cambia su manera de vivir, cambia su conducta, cambia sus patrones de vida. Eso es lo que hace también la palabra del Señor. De esta manera, la persona cristiana se siente inspirada y preparada por Dios para hacer solo lo que es bueno, lo que es justo en su vida. Para ello, entonces, recurre al conocimiento y obediencia de la palabra de Dios. Y esa obediencia, ese tipo de obediencia, es lo que llamamos pureza de corazón. Somos puros de corazón cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Es lo que se espera de cada uno de nosotros cuando la palabra es la que nos guía. Por último, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos, que prediques la palabra. Esta súplica nos lleva a preguntarnos: ¿ante quién ejercemos el ministerio? ¿A quién vamos a predicar? Pablo contesta diciendo que somos ministros ante Dios y ante Jesucristo. Dios honra con buenos frutos a todos los que fielmente proclaman su palabra. Somos llamados a ser ministros de Dios. El apóstol Pablo menciona que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para llevar que las buenas nuevas.
Sé que somos llamados a predicar. Cristo a sus apóstoles en Hechos 1:8 les dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Ese es el llamado para la iglesia, predicar la palabra, enseñar la palabra, sin adulterarla, sin cambiarla, sin ponerle matices personales que se acomoden a nuestros propios intereses, sino predicar la palabra pura, lo que es la sana doctrina que tanto se habla en algunas denominaciones. Y para esto tenemos que ser enfáticos. Si un predicador enfatiza demasiado en el pecado y no predica el amor perdonador de Dios, pues le hace daño a la gente, porque está señalándole todo el tiempo su maldad, su pecado, vas a ir al infierno. Eso fue en una época un estilo de predicación. Pero por otro lado, si enfatizamos el amor de Dios nada más, y que Dios nos ama a todos, y que Dios es bueno, y que todo es bueno, y todo es color de rosa, y que no se preocupen, que no importa lo que tú hagas y como seas, Dios te acepta así como eres, y Dios te recibe, y de ahí en adelante el amor de Dios te arropa, pero no le enseñamos lo que es pecado, y no le enseñamos lo que es mala conducta, y lo que Dios aborrece, pues también estamos mal, también le hacemos daño. Porque si malo es señalar el pecado sin opciones, también malo es decir que todo está bien sin señalar lo que está mal. O sea, los dos extremos son malos. Así que tenemos que exponernos a las consecuencias que tiene en la vida pecar. O sea, las consecuencias graves que tiene para nuestra vida el pecado, y tenemos que mirar las causas de ese pecado, las consecuencias del pecado, y tenemos que sensibilizar a la gente acerca de que sí, tienes este problema, estás cometiendo y cometiste estos errores, pero el amor de Dios te acompaña, el amor de Dios te puede perdonar, y el amor de Dios puede recrearte y hacerte una persona nueva, y de ahí en adelante hacer el bien y no mirarte hacia atrás. Por eso el apóstol Pablo decía, todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Pero es porque cambiaste tu conducta, cambiaste tu estilo de vida y te estás apegando al estilo de vida de Dios y a la santidad de Dios. De eso es lo que Pablo le está hablando y nos exhorta, le está hablando a Timoteo y nos exhorta a cada uno de nosotros. Esta lección es bien rica, hermanos. Ciertamente pudiera yo estar hablando mucho más tiempo, pero creo que hemos enfatizado en los puntos más importantes que el escritor de esta lección quería puntualizar. La semana que viene nos volveremos a ver y continuaremos tratando el tema de la palabra y todo lo que encierra esta unidad que comenzamos en el día de hoy. Por hoy, Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos volveremos a ver. Que la gracia del Señor Jesús esté con cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. A Dios la gloria. Dios te bendiga. Así es, hermanos, así es. La palabra que nos dice que tenemos que insistir y tenemos que predicar. Déjenme decirle por testimonio, porque en los años de maestra, especialmente mi tiempo fue mis 30 años en escuela intermedia. Ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Estamos hablando con adolescentes que precisamente adolecen, ¿verdad? De unas facultades para saber si ya son grandes, si ya son mayores o todavía son niños pequeños. Y entre medio de eso, hablar con un adolescente es precisamente
parece que estamos hablando con las paredes, parece que estamos hablando con las sillas, hermano, pero después le puedo dar por testimonio que mucho tiempo después los encuentro en los sitios, ejerciendo sus profesiones, y ellos, que yo creía que estaba hablando con las sillas y las paredes, me dicen: Missy, todavía me acuerdo de las frases que tú me decías y me acuerdo de tus consejos. Y uno de los consejos que más ellos se acuerdan era cuando yo les decía: trabaja y deja trabajar a los demás. Si algún estudiante mío está viendo la clase, debe estar, ¿verdad?, disfrutando, porque ese era uno de los consejitos y de los dichos que más decíamos, las frasecitas más comunes en el salón. Y es así porque a tiempo y afuera de tiempo es cuando ya creemos que estamos hablándole al aire. Hermanos, no. Lo que nosotros decimos es abrir la Biblia todos los días. Cuando tu hijo llega, cuando tu nieto llega, tú abres la Biblia, le lees un texto, le envías por tu celular. Parece que está fuera de tiempo, parece que ya se pasó, ya no hay oportunidad. Pero déjeme decirle, hermano, la palabra no retorna atrás vacía. Ella tiene un propósito y lo cumple. Así en el tiempo del Señor. Vamos a resumen porque si no, seguimos discutiendo, ¿verdad?, esta rica clase. Punto número 1. Hemos afirmado que la inspiración de las Escrituras radica en que Dios ha hablado y actuado para comunicar su amor redentor a toda persona y que Dios está presente en su palabra. También Cristo prometió estar con sus discípulos hasta el fin del mundo, cuando ellos estuvieran predicando y enseñando su palabra. Punto número 2. Tal es la identidad de Cristo con su palabra, que dijo a los discípulos: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella les juzgará en el día postrero. No te va a juzgar fulano, ni mengano, ni perencejo. Te va a juzgar la misma palabra del Señor. Y el punto número 3 dice: hemos observado que la palabra de Dios redarguye, corrige, instruye en justicia y conduce a la santidad de Dios. Hemos destacado que hay que permanecer fieles a la predicación apostólica, que confiesa a Jesucristo como el Señor. Hay que evitar las desviaciones farisaicas de los falsos maestros. Y el punto número 4, la fidelidad a la palabra de Dios hace crecer a la iglesia, y la iglesia que crece es fiel a la palabra de Dios. Donde quiera que se predique el evangelio como Cristo lo mandó, la iglesia cumple su misión. Y donde quiera que se comprometa la palabra de Dios con falsas doctrinas, la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad. Eso se encuentra en Primera de Timoteo 3:15. Terminamos como siempre con la oración. Queremos que oren con nosotros, que la haga suya, repítala porque va a aparecer también en sus pantallas. Y así, hermanos, damos por concluida esta lección. El Señor profundice en esta palabra para nuestras vidas. Déjeme decirle que en una ocasión un pastor en una predicación dijo que siempre que leía la palabra le pedía al Señor: yo quiero sentir que algo me está redarguyendo, que algo tengo que mejorar. Yo quiero sentir que estoy leyendo tu palabra. Y él leía la palabra y buscaba y decía: hasta que yo no sienta que en algo hoy tú me estás hablando, me estás enseñando, me estás corrigiendo, yo no quisiera soltar
esta Biblia que tengo en la mano. Y eso yo al tiempo lo hice mío también. Yo siempre he pensado que debemos leer la Biblia pensando en qué debo mejorar para ti, Señor, para tu reino. Señor, hazme mejor cristiano cada día, ¿verdad? Bien, vamos a orar. Esta oración la vamos a repetir juntos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has alcanzado con tu palabra, porque por ella tenemos noticia de tu amor redentor para todo el mundo. En ella vemos tu luz y nuestra realidad deja de ser de muerte para convertirse en vida plena. Perdónanos por nuestro egoísmo con los que hemos bloqueado la gloria de tu presencia en nosotros. Y gracias porque cada día tu palabra nos convierte a tu verdad y justicia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí esta lección. Dios les continúe cuidando y bendiciendo. Hasta la próxima, si así el Señor lo permite.